Hola, ¿qué tal chicos? Les doy la bienvenida a una nueva clase, en este caso disponible en mi canal de YouTube, de la asignatura Taller de Temática Optativa 2 de la Universidad de El Salvador. En este caso, este taller de temática optativa 2, como ya saben, en los encuentros sincrónicos que hemos tenido, lo he apodado Dolce, Desafíos y Oportunidades del Liderazgo en Contextos Educativos. Recuerden que venimos trabajando la bibliografía de Alfredo Gorrochotegui Martel, cómo asumir el liderazgo de un centro educativo. En este caso vamos a seguir trabajando la temática del liderazgo en la educación. Para eso es necesario ir revisando determinados contenidos que fuimos viendo tanto del capítulo 1 como del capítulo 2 del libro de Gorrochotegui, pensando en la idea de liderazgo como una cualidad madre que tiene que tener los directivos en el ámbito educativo, asimismo los profesores como vamos a ver hoy. Ese liderazgo a su vez es una cualidad madre o es la madre de todas las competencias. ¿Qué es una competencia? Son las habilidades que tiene que tener una persona para ejercer una función determinada. Trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, seguridad, empatía, por decir algunas. Diferenciamos lo que es el liderazgo como habilidad blanda o como cualidad madre del management, que tiene que ver con la parte administrativa, con la parte dura, netamente ligada a la gestión, la administración, la evaluación, el seguimiento y todo lo que tiene que ver con la parte técnica de la calidad educativa. También tiene que haber una gestión socioemocional del talento en relación a este liderazgo. La estrategia y el talento van de la mano para lograr los objetivos que nos imponen las instituciones educativas en el presente. Para lograr el liderazgo de un equipo de trabajo, también hay que lograr lo que se llama el autoliderazgo, tal como lo vimos, que es el gobierno de uno mismo, pensando en que en el trabajo con el otro generamos cambios en los demás y generamos cambios en uno mismo, pensando en la idea de liderazgo transformacional. Desde el carisma, la estimulación, el desarrollo del equipo y los desafíos que se pueden plantear en el día a día, el directivo como líder sí o sí va a generar cambios y transformaciones en su equipo y en sí mismo, entendiendo que hay un sentido de dirección que el directivo tiene que tener en la institución educativa, respondiendo a un equipo de trabajo y respondiendo a una cultura organizacional que tiene misión, visión y valores. Hay instituciones educativas que no nos permiten a nosotros desempeñarnos como líderes, que te cercenan, que te limitan, que producen mortificación. Sin embargo, toda tarea directiva tiene que estar orientada por el liderazgo y por un sentido de dirección. ¿Por qué? Porque toda cultura tiene principios rectores, ideas, modos de hacer, sentir y decir las cosas que van a guiar nuestra práctica. Pero sin liderazgo no hay gestión del talento y no hay objetivos posibles. Para eso es necesario tener un sentido de dirección. Los directivos, como vimos en los primeros dos capítulos, siempre van a trabajar por objetivos, trabajan con propósitos, trabajan con personas. Pero el propósito que tiene que tener el directivo en el ámbito educativo va a tener que ver directamente con la formación de profesores competentes. El directivo no puede estar en una burbuja, aislado, lejos del contacto con el otro. ¿Por qué? Porque es menester y es central que se trabaje en la parte del management o en la parte administrativa, pero que sea un efecto cascada, porque la parte administrativa y la parte burocrática y la parte de gestión va a impactar directamente, cual efecto cascada, en la formación de profesores competentes. Todo nace en el aula. La administración de recursos, el manejo de la burocracia es importante, pero esa burocracia y la administración de los recursos va a tener que estar centralizada en la figura del directivo, siempre pensando en el profesor. Es vital capacitar al docente para que esté motivado, acompañado, le dé dinamismo y entienda que su rol docente es lo nodal y es lo central que tiene que trabajar el directivo. Muchas veces los directivos son jefes y no son líderes. Es tarea del directivo hacer introspección y decir, no estoy formado en el rol, no puedo hacer esto, tengo que mejorar lo otro. Tiene que motivar el directivo al equipo que tiene a cargo para lograr la eficacia, sin cercenarlo, sin limitarlo y sin sentirse inseguro. Todo lo contrario, tiene que promover la motivación. En muchos ámbitos depende de la cultura organizacional, pero digo, además del salario económico también está el salario espiritual. No todo tiene que ver con la plata, sino que tiene que ver con la ganancia subjetiva respecto al trabajo que se genera con el directivo. El directivo tiene que formar profesores competentes para generar un buen clima laboral y ejercer un liderazgo transformacional, poder cambiar al otro. El texto de Gorrochotegui trabaja la cuestión de los profesores competentes. Es tarea del directivo poder
capacitar al profesor para mantenerlo motivado, estimulado, en un desafío constante. La tarea del directivo es estimular y formar nuevos líderes. Va todo en efecto cascada. Es la tercera pata del liderazgo en los centros educativos. Un centro educativo de excelencia, cualquier institución educativa tiene que aportar algo. Nos tienen que pagar primero, es re importante. Si te pagan el día 5 y te pagan en blanco, es excelente. Ahora, si te pagan en negro el día 15, también es un problema, digo, porque habla un poco de las dificultades que tiene la institución para asumir sus propios problemas y su funcionamiento interno. La institución tiene que tener capacitación y tiene que tener formación continua con el empleado, acompañarlo, formarlo, estimularlo. Depende mucho del directivo en cuanto a la cultura, en cuanto al clima. El directivo tiene que tener dos tipos de habilidades siendo líder. Las blandas, las soft, las habilidades blandas de trabajo en equipo, motivación, todas las competencias que venimos hablando en el taller, y las técnicas, manejar el Excel, conocer los planes de estudios, manejar número de resolución. El sueldo nos permite pagar cuentas, es genial, todos cobramos, tenemos un salario económico, pero también tenemos lo que se llama el salario espiritual. Es estar tranquilo en el trabajo, poder sentirse acompañado, sentirse parte, y muchas veces las instituciones educativas no te hacen sentir parte del entorno de trabajo. Y lo desafiante es que te hagan sentir parte sin saber que te están usando. ¿Por qué? Porque hay que compartir con el otro para beneficiar. El salario económico es importante, pero muchas veces es más importante el salario espiritual. Más allá de que el sueldo permite pagar cuentas, el trabajo siempre tiene que ser un desafío. Dentro de todo ese contexto, el directivo como líder tiene que formar un maestro fascinante, como lo vamos a ver después, y un buen profesional de la educación. Cuando se lo capacita, se lo estimula, se lo acompaña, un líder tiene que promover en cada docente buenos profesionales de la educación. Como vimos el año pasado, una cosa es un profesional que trabaja en el sistema educativo y otra cosa es un profesional de la educación. El profesional del sistema educativo puede ser un médico que da clases, un psicólogo que da clases, que capacita, pero que no está formado ni en la ciencia de la educación, ni en la orientación, ni en la organización, ni en la gestión educativa. Sabiendo de liderazgo y promoviendo un liderazgo transformacional, yo en el equipo de trabajo que tenga que presidir, que tenga que coordinar, voy a generar profesionales de la educación que tengan formación académica, que tengan espíritu crítico, que sepan trabajar en equipo. ¿Qué tiene que buscar uno respecto del equipo de trabajo y de los docentes con los cuales uno trabaja? Que sepan lo que enseñan. Muchos docentes toman materias sin saber y tener los contenidos mínimos por la necesidad del salario económico y se olvidan del salario espiritual y del rendimiento. Saber armar clases. Para eso hay que tener las herramientas didácticas, técnicas y una formación profesional como profesional de educación, como profesor, pero no solamente con lo técnico alcanza, sino que también hay que confiar en los estudiantes, tener expectativas, fomentar esta cuestión del educar, digo, sacar de adentro hacia afuera lo mejor de cada estudiante y siendo uno líder en el ámbito educativo, sacar lo mejor de cada docente. Evaluar uno si hizo mal las cosas, viendo que todos desaprueban, que todos tienen problemas en un punto, que no se entiende algo. Cada parte tiene que evaluarse, tiene que ser responsable de su propio proceso de educación, tanto el docente como los estudiantes. Y el buen profesional de la educación tiene que invitar al aprendizaje, no tiene que rechazar al estudiante. ¿Por qué? Porque tiene que saber lo que enseña. Y así es toda una gran espiral. El líder tiene que formar buenos profesionales de la educación. Otro concepto importante es el maestro fascinante, un líder, un directivo que trabaja, tiene que proponer maestros fascinantes, que sean empáticos, que comuniquen, que sean creativos, que tengan memoria para reconocer los nombres de los estudiantes, pero parece una pavada. Pero muchos directivos ni siquiera saben cuántas personas hay en una comisión, en un aula, lo único que les importa es cobrar el sueldo y ya. Y eso también es complicado porque el docente y el estudiante necesitan sentirse respaldados. ¿Para qué? Para poder resolver conflictos, que haya una dinámica grupal, que se pueda elogiar la práctica tanto del estudiante como del docente en el caso del directivo cuando tiene que hacer un feedback. Tiene que haber una devolución, un proceso de retroalimentación para poder tomar el elogio como modo de trabajo, con una planilla, analizando competencias, indagando, pero siempre trabajando en equipo. Lo mismo con los estudiantes. Yo siempre promuevo la idea de que los estudiantes se sienten en círculo o en U.
porque como además de ser psicólogo y relacionista público, soy profesor y trabajo en educación, considero que la grupalidad se puede construir sentando a las personas en U. El mismo grupo construye una herradura y una grupalidad alrededor de eso. Siendo fascinante, trabajando con estas herramientas, se puede ser un buen profesional de la educación. El directivo, al desarrollar profesores competentes capacitando, tiene que promover tres virtudes: la justicia, la comprensión y el optimismo. Ser positivo, lograr un objetivo, ir hacia adelante, darle un sentido a la propia tarea, que se entienda el porqué de la acción. ¿Por qué? Porque si yo soy optimista voy a poder ser comprensivo, poder escuchar, observar, entender al estudiante desde su singularidad, desde sus desafíos, desde sus dificultades y desde sus ventajas. Y siempre tratar a todos por igual, digo. Saber qué puntos fuertes tiene uno, cómo los puedes mejorar, manejar la materia de forma clara. Todo va a tener que ver, a fin de cuentas, con los valores que uno tenga, que la misma cultura organizacional lo promueva. Y si no, hay que tener la motivación intrínseca y la vocación docente para ser justos, comprensivos y optimistas, si es que el directivo no nos da la capacitación para trabajar estas tres virtudes. Venimos hablando del concepto de competencia. Se había mencionado que son actitudes, aptitudes, destrezas o habilidades que se tienen para generar eficazmente una tarea. Pero hay tres tipos de competencias o de tres categorías grandes de competencias: del conocer, del hacer y del ser y del convivir. Es necesario entender que muchas personas tienen algunas competencias más desarrolladas que otras y algunos ni siquiera las tienen. Entonces es tarea del directivo, desde su rol de liderazgo, desarrollar estas competencias. Las del conocer tienen que ver con la sabiduría en sí, con lo conceptual, con lo teórico. Yo para explicar algo tengo que tener una base teórica. No voy a hablar de física cuántica si no tengo ni idea. Sí puedo hablar de Freud, puedo hablar de comunicación, puedo hablar de gestión educativa. El conocer como competencia es la base teórica para el hacer. Yo voy a aplicar un procedimiento para poder transponer didácticamente ese conocer. Ahora, con la teoría y con la práctica, con la técnica para transponer didácticamente ese conocer a través del hacer, voy a tener que encontrar un puente, un punto medio. Y ahí viene el ser y el convivir, que tienen que ver con la autonomía, el orden y el poder conocer al otro. Muchas veces pasa que las instituciones educativas, las influencias son por interés, son forzadas o son por algún tipo de beneficio directo, de tratar de sacar tajada, porque la educación también tiene esta cuestión del rumor, de lo conflictivo o de la cultura organizacional turbia, si se quiere. La verdadera influencia está en la base de esta pirámide, como plantea Covey. Uno tiene que ser un modelo para el otro, un líder auténtico, transformacional, con competencias. Si uno es un modelo, automáticamente va a poder generar transformaciones y cambios en el otro para poder trabajar en equipo. ¿Cómo logra eso uno? Estableciendo relaciones. Que uno se vincule con el otro no garantiza que sea un modelo o una verdadera influencia. Uno necesita ser un modelo o un líder para establecer vínculos e influir realmente. También está esta cuestión de los intentos públicos de influir. Hoy por hoy con el tema del Zoom, muchos directivos se ponen una careta para poder mostrar que genera influencia en el otro cuando la influencia es forzada, es más una coerción que una influencia real. Entonces, la única manera de ser líder y de influir es ser una inspiración o un modelo para el otro. Las relaciones son el medio y el intento público de influir termina siendo una máscara, una careta. La realidad es que hay que ser un buen líder para formar un buen equipo docente y trabajar como directivo siendo líder y no jefe. La estudiosidad es la base del conocer. ¿Por qué? Porque el docente se esfuerza en preparar la clase, en leer, en conocer la realidad, en actualizarse, en estudiar. La estudiosidad etimológicamente tiene que ver con el esfuerzo, porque uno se desarrolla académicamente, se prepara, estudia. Hay un cambio exterior que antes tiene que haber sido interior, tiene que haber sido adentro el cambio. ¿Por qué? Porque uno estudió, planificó, armó la clase, pensó en un Padlet, en grabar la clase en YouTube como en este caso, en un podcast. Uno tiene que entender que la base del conocer tiene que ver con el estudiar. Conocer es estudiar. Yo como líder voy a formar profesionales de la educación estudiando, no quedándome estancado en que la realidad se puede ver de una sola manera. Se puede ver de varias maneras.
El hacer va a tener que ver con tres competencias. La estudiosidad es muy buena, pero si yo me quedo con el estudio y no transpongo didácticamente nada al momento de trabajar, y el líder, que sería el directivo, que tendría que ser mi líder directo, no me explica nada, y sí, me voy a quedar en el conocer y no voy a pasar al hacer. Hay tres competencias del hacer. Un buen líder y un buen docente es un contador de historias propias. Hay que saber novelar eh, las clases, saber contar relatos, experiencias, anécdotas, para poder ir a la teoría. Si algo no funciona con un grupo, saber cambiar de método. Lo que funciona con un grupo no funciona con el otro. Y saber tener orden al transmitir, porque uno no puede dejar al libre albedrío la clase. Hay que saber adaptarse, hay que saber ser un buen contador de historias y hay que transmitir con orden y con claridad. Eso es sumamente importante. Cuando uno habla de transmitir el orden y el estilo personal, uno tiene que trabajar como profesor, emitiendo, dando información, adaptándose a las realidades. Transmitir todo el tiempo implica esto, este interjuego de la exposición dialogada, de ir, de volver, de trabajar con un otro y como directivo no tener la omnipotencia de pensar que uno sabe todo. Porque uno no tiene que hablar desde la vanidad, sino que uno tiene que ser genuino, auténtico, poder escuchar al otro, alojarlo, se fomentan los vínculos y se trabaja en equipo, tanto con el docente como con el grupo de estudiantes, digamos. Siempre hay que ser claros al momento de explicar. También uno como profesor y como directivo tiene que saber cambiar de método. Con un grupo de profesores, si uno es directivo y es líder, algo funciona con un grupo y con el otro no, porque cada grupo es particular. Uno tiene que persuadir, captar la atención, ser creativo. No hay que atarse a lo tradicional o a lo rígido, a las capacitaciones, hablando así, todo lento, hablando de teoría. No, hay que siempre despertar el interés para ver que lo que funciona con un grupo no funciona con el otro. Todo parte de la práctica y del interés que el grupo tenga, tanto de docentes como de estudiantes, para poder mejorar. Ahora, si yo me quedo con la teoría y no tengo carisma para exponer el contenido, necesito novelar. Cuando uno habla de pacientes, de experiencias laborales, cuando uno cuenta, una historia está contando cuentos. Uno no tiene que tener miedo de exponer su subjetividad al momento de coordinar, liderar, ser directivo o ser docente. No hay que esconderse detrás de la materia y tener todo ordenado, todo milimetrado. Hay que saber llegar a la emoción del estudiante y a la emoción del equipo docente para generar algún tipo de mejora. Con el estudio no alcanza. El estudio es la base, es el esfuerzo, pero hay que transmitir, hay que cambiar de método si es necesario y hay que ser un buen contador de historias. Finalmente, llegamos al ser y al convivir. Yo estoy estudiando, estoy pensando en que tengo que cambiar de método, tengo que transmitir y tengo que tener claridad, pero tengo que ser respetuoso con el otro. Escuchar al estudiante, nombrarlo, pensar que no es una singularidad, poder hablar con cada persona y con cada grupo respecto de sus realidades. Muchos directivos se esconden detrás del escritorio e incluso le tienen miedo al adulto. Y eso es muy complicado, porque hay que acompañar al adulto o al niño o al adolescente en su rendimiento particular. Ya con acordarnos de los nombres, uno está generando grandes cosas. Uno como directivo tiene que reconocer el error y tiene que reconocer que no sabe. Si yo no sé por qué pasa esto, tengo que ponerme a plantear por qué pasa esto, por qué nadie me escucha, por qué nadie me sigue. El directivo tiene que convivir con el otro, porque el otro le da un feedback directo y no todo es responsabilidad del estudiante ni del docente. El directivo, si no es líder, se tiene que hacer cargo de que es verticalista. ¿Por qué? Porque eso es el antiguo liderazgo. El liderazgo actual es bidireccional. Hay una mutua afectación. Y siempre el directivo, si es líder, tiene que especificarle qué es lo que tiene que hacer al docente. Qué tareas, qué trabajos, qué actividades, qué horarios tiene que seguir. Hay que buscar la calidad integral en la educación. Si uno trabaja con gente que no está formada en educación, tiene algún cargo directivo, es jefe y encima no es líder, peor todavía. Todo esto se tira a la basura. Hay que ser respetuosos, reconocer los errores. Si uno las cosas no las maneja, tiene que saber decir no sé. Capacitando, acompañando, liderando, tiene que haber expectativas de los directivos respecto de los docentes. ¿Qué espero yo de un equipo de trabajo en el caso de que lo presida? Que sea maduro, que sea seguro, que sepa comunicar, que no tenga miedo de hablar, que se maneje con firmeza, que planifique, que tenga didáctica, que esté formado en el rol, que tenga empatía, pero por sobre todo las cosas que pueda trabajar en equipo. Es toda una gran cadena, es como un círculo espiralado, toda esta espiral
este círculo concéntrico que está conectado, porque si yo soy seguro y maduro, voy a poder comunicar y ser firme. Los profesores se van a poder manejar maduramente y con firmeza con el directivo. Yo voy a poder planificar teniendo los conocimientos y siendo un profesional de la educación y voy a transmitir el contenido, pero también lo voy a transponer. Ahora uno nunca trabaja solo, uno siempre trabaja en equipo. Directivos, profesores, estudiantes. Todos trabajan en equipo. El liderazgo siempre en los centros educativos tiene que apuntar a la mejora continua, tanto del mismo directivo como de los docentes. Es algo absolutamente clave en este sector. Hay que mejorar continuamente y hay que formarnos todo el tiempo y no tener miedo al cambio y a la adaptación. ¿Qué es lo que tiene que lograr un líder en un ámbito educativo? Vuelvo al principio, los profesores competentes, gente idónea en el rol, que sepa explicar, que sepa capacitar, que esté controlada, que no trabaje con la vanidad, sino que trabaje con la estudiosidad, es decir, con el conocer, que trabaje con reflexión y humildad, que trabaje con el hacer, sabiendo cambiar de método, sabiendo ser dúctil, transmitiendo, entendiendo que cada persona que está formada en el rol, si es líder y es profesor, va a tener un estilo personal. Y esa impronta y ese sello va a tener eficacia y va a tener calidad. Los líderes en educación se necesitan. El tema es que no están muchas veces. Y ese es el mayor problema. Y si no están, hay que construirlos. Como diría Dwight Eisenhower, la cualidad suprema del liderazgo es la integridad. Si uno es íntegro, va a poder ser un líder absolutamente efectivo en todo lo que haga, porque le va a dar calidad a la parte pedagógica con los docentes, le va a dar calidad humana al trabajo en equipo y sobre todas las cosas uno va a poder dormir con la conciencia tranquila y con la cabeza en la almohada. ¿Por qué? Porque la cualidad suprema del liderazgo es la integridad. Si uno es íntegro, puede salir adelante sin ningún tipo de problema. Desde ya, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de ver este video en el canal de YouTube. En el caso de los chicos que están en la facultad, el día jueves vamos a estar trabajando el otro texto de Alfredo Gorrochategui Martel, el docente líder, ideas para la automejora continua. Vamos a hacer juegos el jueves, así que relájense, nos vamos a divertir un poco y vamos a trabajar este efecto cascada, porque venimos hablando del directivo respecto al liderazgo y respecto de las competencias. Venimos hablando de qué se necesita respecto al liderazgo y terminamos hablando del docente. Todo el tiempo los directivos tienen que formar docentes líderes que puedan orientarse a qué? Hacia la automejora continua. Desde ya, muchísimas gracias por ver este video. Espero haber sido claro. Les mando un abrazo grande. Será hasta el próximo video, o en este caso, hasta el próximo encuentro. Chau, chau.